Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar a leer Mujer Deseada, Mujer Deseante de Daniel Flammenbaum, empezando con la introducción, que me parece súper importante que leamos la introducción porque la autora revela desde dónde escribe Mujer Deseada, Mujer Deseante. Y lo revela además de una forma súper transparente que a mí me resulta hermosa, me resulta casi que poética la forma en que ella revela cómo, desde qué motivaciones, cómo es que ella se anima al escribir este libro, ¿no? Que va a ser, yo estoy segura que va a ser fabuloso para ustedes. Es un libro que a mí me encanta, que me entusiasma muchísimo. Yo lo leí hace 5 años, pero bueno, estoy encantada de volver a leerlo de nuevo. Creo que alguna vez lo releí en medio de esos 5 años, pero me encanta en esta oportunidad releerlo con ustedes, compartirlo y poder hacer el análisis en conjunto con ustedes. Uno de mis ratos favoritos en la tarde. Gracias, Chamuk, te quiero mucho. Gracias por estar presente. Bueno, vamos con la introducción, que es, como les digo, donde la autora nos revela sus motivaciones para escribir. Nací durante la guerra. Soy la tercera de 3 hermanas, con las que tengo 11 y 15 años de diferencia. Mis padres, judíos polacos, que se ocultaron en la zona libre en el sur de Francia, se habían enterado por rumores de que las mujeres embarazadas y con hijos menores de 1 año no serían deportadas a los campos. Mi padre, que había perdido a su madre cuando solo tenía 3 años, estaba preocupado por preservar a su mujer y a sus hijas. Mi madre, que acababa de perder a su madre, por quien tenía un amor incondicional, estaba en pleno duelo. Nací entonces para salvar a mi madre y a mis hermanas, y para ser el rayo de sol que vuelve a dar vida a la locura humana. O sea, ¿se dan cuenta? Ella nace justamente en un momento en que era necesario que naciera, porque si no las iban a llevar a los campos de concentración nazi. ¿Ok? De familia polaca, judía. Si agrego que mi abuela materna era partera, no quedan dudas de que mi destino de ginecóloga era inevitable, ya que prolongo a esa mujer que no conocí, pero que me dio su nombre. Yo, que gustaba de las ciencias de la naturaleza, los viajes, los idiomas, me encuentro en la facultad de medicina sin entender nada. Gracias. Los estudios de medicina me cuestan mucho. Los programas son muy exigentes. No llego a ingurgitar toda esa masa de información. Nunca tengo tiempo de digerirla. Generalmente así es la universidad, por mala suerte para muchos. Hay que saber todo. Tengo la impresión de dejar de lado mi vida. Me hago algunos amigos y entre ellos el que sería mi primer marido. Milito con ellos por una medicina en la que el enfermo ya no sería considerado como un número, sino como un individuo con emociones, sentimientos y una historia singular. Atender a las mujeres era para mí permitirles considerarse. Tenía un cerebro, un cuerpo, ambos estaban conectados y debían llevarse bien, aunque no parecían funcionar de la misma manera. Las mujeres de mi generación habían visto a sus padres sufrir sus encierros respectivos, cada uno enclaustrado en su mundo, incapaz de hablar y comprender al otro. Ellas iban a tener una vida más libre, poder sentirse el alter ego de los hombres y convertirse en sus compañeras de ruta.
No imaginaba todo el trabajo personal que ello implicaría. Tras 12 años de ejercicio de la ginecología, durante los cuales me divorcié, hice un primer tramo de psicoanálisis y encontré el padre de mis hijos. La medicina china y el aprendizaje de la acupuntura me abren a la noción de energía y me hacen descubrir la sexología china. Los chinos de China antigua no solo describieron los trayectos de la energía sexual, sino también explicaron por qué la actividad sexual es necesaria para el mantenimiento de la vida, la salud del espíritu y la prevención de las enfermedades. La ginecóloga que buscaba cómo vincular el cuerpo con el espíritu había hallado una respuesta. A lo largo de mi práctica como ginecóloga, la mayor parte de las mujeres que me consultaron sufrían por no vivir su sexualidad como deseaban. Estar a gusto con sus sensaciones, poder adaptarlas a las del compañero y beneficiarse así de las virtudes energizantes de la relación amorosa. Comencé mi actividad profesional en 1971, este fue el año en que yo nací. En esa época, a pesar de las dificultades de mi vida afectiva personal, creía, como casi todas las mujeres de mi generación, que la píldora traería automáticamente una solución a la plenitud de la sexualidad. Para mí era evidente que el placer de ser mujer se vería completado por el de ser una madre moderna que accedía al reconocimiento aún reciente de su derecho a trabajar. Todas hemos sufrido el suplicio de la prohibición y la inhibición de la sexualidad en las que estaban atrapados nuestros padres. Podríamos acceder a una vida libre, más libre, teníamos suerte. Sin embargo, 2 generaciones después de la liberación de las costumbres, cuando la concepción de la vida cambió de forma radical, las mujeres que hoy me consultan, así tengan 20, 30, 40 o 60 años, siguen estando dominadas por las dificultades sexuales. Las relaciones entre los hombres y las mujeres siguen siendo una fuente de incomprensión, cansancio y drama. Esto casi que lo puedo firmar yo. Esto sigue siendo así. La relación entre los hombres y las mujeres sigue siendo una fuente de incomprensión, cansancio y drama. Ya vamos a ver las explicaciones que ellas dan, que son muy, muy buenas. ¿Por qué la cuestión de la sexualidad y su plenitud, admitida socialmente hasta el punto de que forma parte de las costumbres de nuestra época, sigue siendo tan difícil de vivirse? ¿Por qué el cuerpo no sabe sentir el deseo o el placer del encuentro amoroso en su plena expansión? Sin embargo, tiene la capacidad de hacerlo. Ya no hay prohibiciones morales. Y fundamentalmente no pide más que eso. En realidad el deseo y la autorización no alcanzan para sentirse a gusto. Lo íntimo no deriva automáticamente de lo social. El amor carnal, como todas las funciones y los valores humanos que implican el cuerpo, sin por ello pertenecerle, es el resultado de una transmisión precoz en la primera infancia. Oído el tambor, gente que me está escuchando. Que el amor carnal, como todas las funciones y valores humanos que implican el cuerpo sin por ello pertenecerle, es el resultado de una transmisión precoz en la primera infancia que nos modela e inscribe en nuestras células diversas informaciones en forma de improntas. Las niñas solo pueden soñar con ser mamás si su madre está feliz de serlo. Deben poder crecer sabiendo también que la sexualidad que vivirán cuando sean grandes les dará mucho placer y fuerza. Si la madre está narcisizada por ser mujer y feliz de tener una hija, todo está en orden para la niña, para que coloque su feminidad y su sexo de manera positiva, dice François Dolto. François Dolto es una de las primeras psicoanalistas que ella escribió un libro que se llama Sexualité féminine. En francés, en París. Entonces ella cita a François Dolto, que hay una inscripción de lo que es la sexualidad del placer desde la primera infancia. Eso hay que tenerlo clarísimo. Tanto lo que te dicen como lo que no te dicen tus padres, los gestos,
los hechos, las palabras, todo es un mensaje de sexualidad, es un mensaje en el cual se habla de afecto y se habla del rol que cumple la mujer y que cumple el hombre, o el rol que cumples siendo un ser sexuado dentro de la sociedad. No necesariamente tiene que ser binario, ¿no? Parece que estamos en una sociedad muy binaria. De otro modo, esas niñas seguirán siendo construidas según el modelo antiguo en el que el bienestar social y familiar quería no solo que no se mostrara nada, no se dijera ni expresara nada de esa sexualidad de placer, sino que además ésta tenía que ser prohibida. Sin embargo, ese mutismo y esa incoherencia de la expresión de sí bloquean la espontaneidad. Son la raíz de la insatisfacción, el miedo, la angustia, la vergüenza de convertirse en mujer. Una niña siempre accede a su vida de mujer con el equipaje que hereda de su familia. Por eso es que yo trabajo muchísimo los temas de familia. Por esta última frase, una niña siempre accede a su vida de mujer con el equipaje que hereda de su familia. Por eso es que hago el taller de Sanando tu Historia Familiar. Ay, gracias, Alejandra Zapene. Para mí es un honor que me estés escuchando. A mí misma se me había prometido que me convertiría en una madre feliz, que podría ejercer una profesión independiente, pero nunca se me dijo que podría ser una mujer sexuada. El sexo, su magia y su fuerza no tenían existencia alguna en mi familia. No formaba parte de las cosas que había que transmitir. Mi sexo no existía, o más bien, al estar incluido en mi morfología, permanecía como un enigma. No tenía nombre y yo desconocía las reglas de su funcionamiento. En el niño varón sería igual, claro. Calais Aragón. En efecto, para una mujer, el hacer el amor no es solo darse y abandonarse al hombre amado, sino también saber acogerlo y recibirlo en ella. Esto es un planteamiento súper importante de lo que es la noción de lo femenino. Pero fíjense, ya les voy a leer todo este parrafito completo. Para una mujer, hacer el amor no es solo darse y abandonarse al hombre amado, sino también saber acogerlo y recibirlo en ella, en su mente, en su corazón y también en su sexo. Es un verdadero viaje que conduce a quienes les interesa el descubrimiento de una expansión de sí y del otro. Para Adriano, héroe de Marguerite Yourcenar, esa aventura va del amor de un cuerpo al amor de una persona. Para otro será del amor de una persona al amor de un cuerpo. La sexualidad es el privilegio de la edad adulta que se descubre a partir de la adolescencia, que evoluciona a medida que se desarrolla la vida y que necesita adaptarse a cada cambio de ciclo. Escuchen claramente lo que voy diciendo, ¿no? Quien dice viaje, dice partida y separación de lo conocido para abrirse a lo desconocido. En la sexualidad el entorno cambia y da lugar a nuevos paisajes, otros ambientes con colores, aromas, músicas y lenguas diferentes. O sea que es como migrar, más o menos. La sexualidad es como migrar porque se adapta a cada ciclo de la vida. Indica cambio de ciclo. Así pues, el placer de este viaje se vuelve más beneficioso porque está integrado a la vida. Pero el placer no podrá nacer y ser apreciado si no se conocen sus retos y sus códigos. Sin ello se corre el riesgo de no sentir la maravilla, de no saber ubicarse y de paralizarse de miedo ante esa novedad. O sea, imagínense un adolescente conociendo la sexualidad. Se puede paralizar ante esas nuevas sensaciones, ante esas nuevas experiencias. Entonces es súper importante saber ubicarse ante esa novedad. Pero recuerden que no solamente para el adolescente puede ser un descubrimiento de la sexualidad, sino también para el adulto por estos cambios de ciclo.
Decir sí a la integración, que es la sexualidad en toda vida, es decir sí a ese viaje y sus descubrimientos. Mi vida de mujer y mi experiencia como ginecóloga me han mostrado que una gran mayoría de las mujeres no están construidas para el viaje del encuentro de los sexos. Siguen estando atrapadas en las redes de las falsas creencias y de la ignorancia. Qué bueno que me están escuchando hermanas y primas por allí. Hasta mi generación, la de la posguerra, recuérdense que ella nació durante la Segunda Guerra Mundial, que su familia eran judíos polacos, que ella nació y salvó a su familia de que no fueran llevados a un campo de concentración nazi, ¿no? Entonces ella dice, hasta mi generación, la de la posguerra, ese viaje estaba mal visto, desaconsejado, incluso prohibido. Desde el advenimiento de la contracepción, o sea, de las pastillas anticonceptivas, hacia 1965, ha dejado de estar prohibido. Ahora está socialmente aceptado que las mujeres, al igual que los hombres, puedan vivir su sexualidad. Sin embargo, siguen sin saber concebirla con una dinámica del goce. Consienten, pero de manera totalmente inerte, los dolores y las enfermedades que traducen los dramas heredados de las mujeres de su familia, las atrapan y ocupan el lugar de su propio deseo. Esta es una autora que integra los conocimientos, como les digo, de ginecología, pero también fíjense que incorpora elementos de familia, sobre todo de historia familiar, de terapia familiar, dentro de su obra. Además de psicoanálisis, porque obviamente tiene un enfoque psicoanalítico también, más los conocimientos que tiene de medicina china, de acupuntura. Entonces ella habla de que lamentablemente, aunque ya no existen las prohibiciones, aunque ya existe la contracepción, aún las mujeres están atrapadas en los dramas heredados de su familia, que ocupan el lugar de su propio deseo. En los años 60 del siglo pasado, Brassens contaba que el 95% de las mujeres se aburren follando. Obviamente, estos son términos españoles, ¿no? Esta cifra reflejaba absolutamente la realidad de la época. Habla de un 95%. Hoy en día diría que no es inferior a un 85%. Yo les publiqué una vez en mi Instagram, en mi feed de Instagram, las cifras actuales de los orgasmos femeninos. Y los orgasmos de las mujeres heterosexuales, o sea, dan ganas de llorar el porcentaje de mujeres que sí alcanzan el orgasmo. O sea, todavía a estas alturas hay un gran desconocimiento de la sexualidad femenina. Hay mujeres que no saben que tenemos 3 hoyos en nuestro cuerpo en la parte inferior. No lo saben. Y mucho menos van a saber lo que es el cérvix si no conocen ni la vagina ni la vulva. Piensa que tenemos nada más para orinar y para hacer popó, como dirían. Entonces imagínense en el mundo en el que todavía estamos, ¿no? Y perrean reggaetón. O sea, me perdonan la ordinariez. Pero es que es así. O sea, no saben, hay un desconocimiento muy grande, pero entonces hay una erotización impresionante, ¿no? Entonces es sumamente contradictorio porque entonces la mujer no se ha apropiado de su propia sexualidad y no se ha apropiado de su deseo ni de su placer. La mayoría de las mujeres creen estar abiertas al amor del cuerpo del otro y del propio, pero como veremos están cerradas y no lo saben. Esta cerrazón es invisible y no se siente. Por cierto, esas mujeres tienen el deseo de emprender el viaje de la sexualidad, sueñan con él, pero están paralizadas por una educación sexual cargada de ignorancia y prohibiciones, y se quedan en el umbral o en el vestíbulo esperando ser embarcadas, o sea, como si alguien te fuera a llevar para allá, ¿no? No es que tú te llevas solita, sino que te llevan. La autora se llama Danielle Flammenbaum. Lo tengo en mi feed del Instagram, en mis fotos está el nombre de ella. Y el nombre del libro, que es Mujer Deseada, Mujer Deseante. Entonces, las mujeres esperan ser embarcadas, creadas o iniciadas a ese viaje de la sexualidad. La sexualidad se arraiga en nosotros, en el clima emocional y afectivo de la familia, que nos acoge. La manera en que ésta considera la sexualidad,
la idea que ésta tiene de ella y el lugar que le asigna en la vida, modela literalmente nuestro comportamiento, sienta las bases de nuestra manera de comunicarnos con los demás. Es lo que forma nuestra primera estructuración, lo que crea nuestro zócalo, yo que vivo aquí en México, lo que crea nuestro zócalo y condiciona lo que François Dolto llama nuestra seguridad básica. Entonces, fíjense lo importante, o sea, la familia condiciona la idea que se tiene de la sexualidad, el lugar que se le asigna en la vida la sexualidad y modela nuestro comportamiento, las bases de la manera de comunicarnos, de vincularnos. La sexualidad no se refiere solo a relaciones sexuales, se refiere a vínculos afectivos. Absolutamente cindido el camino del conocimiento y el disfrute de la sexualidad. Así es, Leima, gracias por tu participación. Encantada de tenerte, honrada de tenerte aquí en este live. Sin embargo, esas mujeres sin saberlo siguen estando prisioneras del miedo y las prohibiciones donde estaban encerradas sus madres, tías y abuelas. Al haberse construido la identificación con esas mujeres, están fabricadas como ellas. Las madres no podrían liberarlas de ese encierro, pues ellas también están encerradas. Con sus madres siguen siendo niñas, ellas también siguen siendo niñas. Insatisfacción, frustración consciente o inconsciente, tristeza, cansancio, mal humor, ira. Los hombres y las mujeres no saben hablarse ni tomarse el tiempo de escucharse, y siempre es culpa del otro. Sin tomar distancias y poder pensar las diferencias de funcionamiento de hombres y mujeres. Cada cual se aísla, se encierra en su caparazón. Las mujeres tienden a encerrarse como ostras, los hombres tienden a esconderse como caracoles. La noción de acogida y recepción es la esencia misma del movimiento de la feminidad. Su desconocimiento limita y desvía los beneficios del encuentro erótico. Al recibir las fuerzas sexuales del otro dentro de su cuerpo, cada uno puede renovarse, regenerarse y sentirse pleno. Opinión de la energía Kundalini. Buen día. No es Kundalini, pero bueno, la gente de Kundalini no está tampoco tan lejos de aquí, ¿no? De este punto, ¿no? Si conoces sobre ella. Adriana Álvarez, la presión social y la educación es un papel principal. Claro que sí. Pero no solo la educación y la presión social, sino la familia, que es por lo que nos muestra Daniel Flamma. La familia es muy importante en la forma en que entendemos la sexualidad, el lugar que le damos a la sexualidad en nuestra vida, los comportamientos que tenemos en relación a ella y los dramas que se van generando en los vínculos entre las personas, entre los hombres y las mujeres fundamentalmente. Bueno, pero quedamos en que al recibir las fuerzas sexuales del otro en su cuerpo, estamos hablando de la feminidad, cada uno puede renovarse, regenerarse y sentirse pleno. La división de ella va más por la vía de la medicina china, que estudia, digamos que el viaje de energía que recorre la sexualidad en estos procesos de hacer el amor, del encuentro. Sin embargo, ese encuentro de los cuerpos no es un trueque entre las fuerzas femeninas y masculinas, no es un trueque. Es una alquimia que potencia esas fuerzas y permite a cada uno aprovechar lo que tiene, lo que realiza una superación de sí. Ese paso a otra dimensión de la realidad nos hace crecer en la medida en que nos hace encontrar nuevamente y tocar el misterio de la vida. En ese momento la sexualidad alcanza lo sagrado. Recuérdense que yo les hablé que íbamos a hablar incluso de la sexualidad sagrada. Porque la sexualidad sagrada implica este encuentro alquímico que lleva a trascenderse a sí mismo, ¿no? Que es mucho más que un intercambio, que en ese sentido yo difiero muchísimo con la sexología, es mucho más que un intercambio. Cuando realmente las personas están preparadas para ese viaje de la sexualidad, que no todo el mundo está preparado para ese viaje, ¿no? La generación de nuestras madres no podía transmitir esa sexualidad de placer, ya que la ignoraba. La mía promovió un todo es posible, claro, con la píldora y los hippies y toda la revolución, ¿no? Femenina, la liberación femenina y todo eso. Dio permisividad, pero no podía transmitir lo que no sabía vivir.
la generación de las mujeres de hoy debe aceptar que no está construida para vivirla y reconocer entonces que es necesario un aprendizaje. Mi vida de mujer me ha permitido descubrir que no estaba mejor construida que las pacientes que atendía. Qué humildad de ginecóloga, ¿no? Mi vida de mujer me permitió descubrir que no estaba mejor construida que las pacientes que atendía. Qué humildad. Al igual que ellas, me identificaba con el modelo antiguo. Necesité años para entender, aceptar e integrar en todo mi ser que no me comportaba como mujer, aun cuando ya era madre. La conmoción fue difícil de aceptar. Tenía unos 40 años, el hombre que yo amaba era el padre de mis hijos, al que yo apoyaba en sus iniciativas y respetaba. Me decía incansablemente que no tenía mujer. Yo no entendía nada. Él no sabía decirme más, pero yo no podía comprender más. En el transcurso de una noche de amor, durante la cual él puso toda su pasión, me abrí como nunca antes lo había hecho. De repente sentí la invasión dentro de mi cuerpo de su energía que me atravesaba. Lo había cogido. No podría volver. Me sentía nueva, era otra, había cambiado. Era eso entonces el goce del que él me hablaba y yo no comprendía. A partir de que se produjo esa apertura sexual, mi vida ya no fue la misma. Ya no vi el mundo de la misma manera. Una puerta se había abierto, una cortina se había levantado. Además, qué poética, ¿no? Llegaba a un planeta donde todo era más amplio y ese nuevo nacimiento en mí me daba expansión, envergadura. No solo me desplegaba y me erigía como si hubiera vivido antes en una casa de muñecas, sino que también me aliviaba, me deshacía de todo lo que me ataba al pasado y lo que frenaba mi espontaneidad. Me hacía más flexible y más densa al mismo tiempo, ya que recibía fuerzas nuevas. Hacer el amor se convertía en la capacidad de acoger y recibir en mí las fuerzas del hombre que amaba. Esa fue la cita que les puse hoy. Describía el valor de su sexo y le hacía sentir su potencia y lo confirmaba como hombre. Hasta entonces yo podía darle pruebas de mi amor mediante la entrega, el apoyo y la atención. Podía darme a él quedándome en la superficie, lo tenía en la piel, el corazón, el espíritu, pero no sabía que tenía las capacidades de acogerlo y recibirlo sexualmente en mí. Esa sexualidad revitalizadora se convirtió entonces en parte de mi vida. Comprendí que para hacerla vivir tendría que dedicarle tiempo, aprender a prepararme y estar disponible para el encuentro con el otro. Estaba estupefacta por la vitalidad que esa nueva vida me daba y me parecía increíble no haber accedido a ella antes. No era desagradable ni vulgar ni complicada. Por el contrario, era de una simpleza desconcertante. Todas las ineptitudes, las locuras, las maldades de mi educación habían hecho que una parte de mí se llamaran partes pudendas. Pero éstas se habían vuelto honrosas y había que honrarlas. Perdí mi cinturón de castidad sin saber que había tenido uno. Mi sexo formaba parte de mi vida, me sentía plena, simplemente normal. Es cierto que la sexualidad es una de las actividades humanas más difíciles de vivir, pues implica que la parte más íntima de uno se ponga en contacto con lo más íntimo del otro. Exige mucho trabajo de transformación de cada cual, que hay que efectuar seriamente para que el encuentro pueda producirse y evolucionar. Qué bueno escuchar, que me escuchan. Y especialmente ustedes que están allí, justo los que me están saludando y escribiendo. Gracias por escuchar. Vamos con el capítulo 1, ya vimos la introducción. El capítulo 1 es breve, pero también es súper interesante. El capítulo 1 se llama Amamos a los hombres como amamos a nuestras madres. Con el hombre que amaba, cuenta Teres, naturalmente me entregaba por completo, con mucho amor. Para mí eso era ser una mujer que amaba a su hombre. Me veía tan feliz casada con él. En sus brazos, sentada sobre sus rodillas, él me contaba historias abrazándome. Era mi príncipe encantado. Me reía, mi cuerpo se alimentaba de ese amor. Yo no sabía nada del funcionamiento de la sexualidad, pensaba que dejarme fluir en él era hacer el amor. Solo vivía a través de él. Retenía mi respiración cuando lo oía subir las escaleras. En mi corazón estaba plena todo el tiempo, incluso antes de que nuestros cuerpos se rozaran.
lo lavaba en el baño, yo estaba en la felicidad total, pero nunca en mi sexo ni en el suyo. Fíjense, ¿no? Nos creíamos adultos responsables, pero no, éramos más que niños. En el fondo, sin saberlo, gozábamos en papeles intercambiables de la calidad del amor que un niño tiene por su madre. Yo no sentía placer sexual cuando él me penetraba. Lo que yo sentía era la reproducción del modelo de ternura de mis relaciones con mi madre. Esto es muy típico porque el proceso de diferenciación de la mujer con su madre es mucho más complejo que el hombre con su madre. Pero en este caso, fíjense que ambos dos estaban en un papel más de niño que de adulto. Aquí reside la trampa, la dificultad y el malentendido del amor. Nos reconecta fuertemente con las emociones, los sentimientos y las calidades del afectivo de nuestra primera historia de amor, la que como niños y niñas todos tuvimos con nuestra madre. Ese lazo puede ser tan poderoso que impide tener acceso a la diferencia sexual del hombre amado. En ese caso, la fuerza del vínculo del amor nos hace confundir el amor por el hombre que amamos con el amor que nos vincula a la propia madre. En la medida que una ame al hombre como ama a la propia madre, la mujer que una llega a ser no es sexuada. Así, las mujeres pueden amar a los hombres sin amar sus sexos. Los aman, pero no tienen deseo alguno de ser penetradas. El intercambio de energía debería ser total, dice Dula. Pero es muy bueno, qué bueno que este me resulta interesante. El primer objeto de amor. Al comienzo de la vida, nuestra madre era la totalidad del mundo, y en ese mundo nosotras nos construíamos. Antes de saber diferenciarnos de nuestra madre, hablar y decir yo, ella es nuestro todo. Esto es lo que yo les explico 1000 veces cuando les hablo de los bebés y las mamás y hablamos de la fusión. Nos insertamos en ella para formar un solo cuerpo con ella, bueno, tal cual. Pasivamente nos alimentamos de ella, sin embargo la memoria de ese periodo de inclusión durante el cual siendo niñas vivíamos por completo en el espacio psíquico, geográfico y energético de nuestra madre, es lo que reproducimos a través de la entrega y el abandono al hombre amado. Apenas un hombre se convierte en nuestro todo, apenas nos comprometemos a compartir la vida, porque estamos íntimamente felices de haberlo encontrado a él. Revivimos la época en que no estábamos separadas de nuestra madre. La relación carnal remite obligatoriamente a esa situación. Tenemos el recuerdo de ella, su impronta. La mujer tiene un poder enorme que es la impronta y no lo conoce. Ese es otro libro que se llama Dios es una mujer. Lo tengo que leer, que es de un psicoanalista venezolano. Un día de estos se los voy a leer. El amor es la repetición de esa experiencia afectiva que todo niño desde su concepción tuvo con su madre, una relación de dependencia total. En el amor volvemos a contactar con esa situación que nos ha permitido la vida. La madre tiene la responsabilidad de asistirnos, llevarnos, alimentarnos y satisfacer todas nuestras necesidades vitales. Ese hombre que amamos toma en nosotras el lugar que ocupaba nuestra madre. Por ello nos volvemos totalmente dependientes de él. Amar como un niño. Con nuestra madre formábamos un cuerpo de dos, vivíamos en el mismo espacio psíquico sin que hubiera necesidad de palabras para comprenderse, ya que en ese periodo de la vida la comunicación en el niño se hace de forma telepática, entre comillas. Si esa simbiosis se reproduce de forma idéntica y ocupa todo el lugar, la mujer ya no tiene necesidad de sentirse confrontada con el deseo de ser apoyada o el placer de apoyar a un hombre. Como bien cuenta Teres, la paciente de la cual ella habló, se funde totalmente con el hombre que ama para reencontrar la felicidad de la fusión que había conocido con su madre y permanece en el espacio de lo mismo y lo similar. Lo mismo y lo similar es lo contrario de ser sexuado. Ser sexuado es lo distinto. Poder darse totalmente al hombre que una ama, abandonarse a él, es recordar el lugar donde se halla la confianza total del bebé que se acurruca con su madre. Pero de esa forma también se aniquila la diferencia de los sexos, al desear lo similar a uno. Desear, por ejemplo, que el hombre amado nos comprenda y nos colme sin que tengamos nada que decir, hace referencia al periodo en que la niña aún no hablaba con palabras. Yo he visto casos así. Yo he visto casos que dicen, es que él no adivina lo que yo quiero, él no adivina lo que yo necesito. Bueno, pero es que es necesario que hables, que pidas, ¿sabes? Porque él no va a traerte el ramo de flores
simplemente porque tú lo imaginas y lo quieres. Para que te traiga el ramo de flores, pídeselo. Él no es tu mamá que te comprende con una mirada. Em, ya se expresa, la niña aún no se expresaba con palabras. Ya se expresaba en un lenguaje de entonaciones, llamadas y mímicas en gran parte calcadas de las que la madre, de la madre, lo que le permitía hacerse comprender. La madre ser comprendida sin necesidad de palabras para decirlo, y el placer que de ello deriva proceden de esa época de la vida. Desear comprendida por el hombre, una sin necesidad de expresarse con palabras, consiste en hay una palabra que se en entregarse a él, pedirle que nos comprendan como una madre. Pero no estoy en su cabeza, me pides luna sin darla. Yo soy un sol, grita un hombre a su amada en una rencilla de enamorados. Repito, la rencilla de enamorados. Pero no estoy en tu cabeza, me pides la luna sin nombrarla. Y yo soy un sol. Súper claro el tipo, ¿no? En la vida de a dos, los amantes recrean un espacio común que reinterpreta el dúo gracias al cual se construyeron. Si entonces la relación sexual no es reconocida como un viaje que conduce más allá del abrazo vivido con la propia madre, hombres y mujeres se quedan en la ternura. Se abrigan el cuerpo, el corazón y se apaciguan el espíritu sin comprender por qué el sexo no ha llevado a la danza. Se aman pero no saben que no han sabido el modo de funcionamiento, no han salido del modo de funcionamiento del niño. O sea, se aman, pero no han salido del modo de funcionamiento del niño. Están felices de estar juntos, se abandonan uno a otro, pero al no saber recrear y reparar el abrazo vivido con la madre, se encierran en la simbiosis y no están en la construcción dinámica de su condición de adultos. El hecho de entablar solo lazos de amor y de ternura con los hombres que amamos establece obligatoriamente la dependencia. La inercia que de ello deriva no solo hace que la mujer pierda sus iniciativas, sino que también genera una desaparición de su deseo sexual de ser penetrada. Como la flecha del tiempo se ha invertido, volvemos a la infancia en un erotismo que puede ser libre, lúdico y delicioso, pero que se queda eternamente en la superficie. ¿Qué queda confundir a un marido con mi padre? Yo, que no sé nada de psicoanálisis, me lo podía haber imaginado. En todo caso, puedo imaginarlo, pero que pueda confundir a mi marido con mi madre. Eso nunca lo había pensado, me decía un paciente. Los conceptos del psicoanálisis que se expanden socialmente desde hace algunos años hacen hincapié sobre todo en el hecho de que una mujer va a buscar en su vida amorosa un hombre que se parezca al padre que ha amado o al que le habría gustado amar. Es totalmente cierto, pero concierne el periodo de la vida de la niña que se inicia en los 3 años, o sea, el Edipo. Antes de ello existe un periodo de construcción anterior a los 3 primeros años de vida en que la niña se construye en el cuerpo a cuerpo afectivo con la madre. Entonces los hombres que elegiremos tenderán más a separarnos de nuestras madres que a asemejarse a nuestros padres. Pero eso no nos impediría amarlos tanto como amamos a nuestras madres. Vamos a adelantar un poco porque si bien esto está súper interesante, nos podemos quedar ahí un rato con este tema. ¿Cuántos supuestos negados impregnan nuestra sexualidad? Así es, querida Rosario Horta, gracias por estar aquí. Pero ¿qué sucede cuando su madre falleció cuando ella tenía 8 años? No importa que haya fallecido cuando tenía 8 años, porque ya vimos que la construcción del cuerpo femenino y de la psique se da durante los 3 primeros años. Entonces, si murió a los 8, pues a los 8. Y si no está la madre, está la figura de apego principal que haya sido sustituta. Pero bueno, voy a la última parte. El amor maternal no es sexuado. No me faltó amor, no me faltó instrucción, me decía Corine, una mujer de la misma edad que yo. Por ignorancia me quedé con los hombres que amé en el amor maternal. Amé a los hombres amándolos como una madre. Al envejecer me doy cuenta de que en una pareja quedarse en el amor maternal conduce tarde o temprano a abusos y daños. Cada cual reivindica su parte y todos salen heridos. El hecho de vivir bajo el mismo techo recrea el espacio común del amor materno. Convertirse una misma en el sostén, la asistente, el consuelo del hombre amado, va a propiciar otra confusión del amor. La mujer que ama a su hombre como a su madre, también va a amarlo como a su hijo. Así haya tenido una madre abusiva y entrometida o una madre ausente y perdida, luego tarde o temprano va a adoptar el modelo que le es familiar. Va a volverse entrometida, por el contrario ausente, o más bien entrometida y ausente.
La gran trampa de lo maternal es saber todo para el otro. Puede suceder que la mujer comience a tratar al hombre amado como un niño, o que sepa cómo debe comportarse él. Así, sin saberlo, se comportó Corín con su primer marido. Como solo formábamos un cuerpo de a dos, pensaba que conocía su funcionamiento. Yo no lo necesitaba para saber lo que él necesitaba. Mi madre se comportaba así con mi padre. Yo no había comprendido que esa actitud molestaba a mi padre y lo hacía huir. Descubrí que yo era mucho más entrometida de lo que creía ser, yo que era tan dulce y respetuosa. En efecto, estaba repitiendo ahí un patrón, se dan cuenta, ¿no? En efecto, esos comportamientos invasivos bloqueaban el deseo y hacen que los hombres se restrinjan como caracoles. Los individuos no pueden desearse si no están separados. Uno puede ser un sostén, un asistente, un consuelo para el otro, forma parte del amor, pero ese amor debe permitir a uno y a otro respirar y existir como desean. Confundir al hombre amado con la madre o con un niño es lo mismo, el deseo sexual desaparece. Porque la pareja se despliegue, se propulse y madure para que la pareja se despliegue, se propulse y madure, el hombre y la mujer necesitan apreciarse en el valor de sus diferencias. Pero no son las cualidades maternales de la mujer lo que ponen en peligro a la pareja. Es la manera en que invaden todo el espacio de la vida común y aniquilan la sexualidad. Lo maternal necesita ser dinamizado por lo femenino para poder ser generoso. En mi familia, dice Corín, se ensalzaba a las madres y se respetaba a los padres, pero los hombres y las mujeres no existían. No se llegaba a ser hombre o mujer. Los hombres eran eternamente hijos o hijas de sus padres. Eran asexuados. En ese ambiente en que todos eran todo para todos, ¿cómo podría ubicarse la niña? Al estar feliz por ser madre y al darle un padre feliz de serlo, la madre abre a la niña el acceso a su futura maternidad. Al sentirse mujer y feliz de serlo, el intercambio y el placer sexual con el hombre que ama, la madre envía a la hija a dotarse de un futuro de mujer que goza y crea en su vida sexual. O sea, si la madre es feliz sexualmente, le da a su hija la posibilidad de serlo también. El amor maternal no es sexuado, por ello es necesario para el niño. En cambio, como adultos, bueno, eso entre comillas, ¿no? En cambio, como adultos necesitamos considerar y hacer vivir nuestra anatomía para regenerarnos y evolucionar. Nuestro sexo es una fuente de vida cuya función es hacernos autónomos, separándonos de nuestra familia y propulsándonos para que seamos nosotros mismos. O sea, es una fuente de diferenciación. Diferenciación es individualidad, es desarrollo individual, es identidad. Si no utilizamos la sexualidad para alimentarnos, una parte de nosotros seguirá siendo niña y será como una niña infeliz e insatisfecha, ya que no está plena. Es como si fuera imposible que el amor de un hombre pudiera igualar lo que hemos conocido o lo que deberíamos haber conocido con nuestra madre. Ahí termina el primer capítulo. Un poco sobre el análisis de estos dos primeros capítulos, que es la introducción. El capítulo 1, ¿qué les puedo decir? Porque ya no les haya dicho. Bueno, básicamente las motivaciones de esta autora es que ella pudo crecer a través de su sexualidad, pudo intercambiar verdaderamente una energía renovadora con su pareja, cuando se dio cuenta realmente que no estaba siendo una mujer sexuada y que no estaba recibiendo, digamos que la energía sexual de su pareja. Y bueno, una mujer que deja muy en claro que no solamente el tema de la sexualidad depende de lo social, sino que depende de cómo se haya estructurado la historia familiar y por tanto del lugar que se le dé dentro de la familia, el significado que se le dé a la sexualidad y a los comportamientos sexuales. Que eso es un tema para mí, bueno, súper importante. Yo daba educación sexual en la Universidad Católica cuando trabajaba en la Católica y hablaba de estos temas, pues de cómo se estructura la sexualidad en la infancia, ¿no? Y bueno, y después en el primer capítulo, que ya no es la introducción, sino es el primer capítulo, bueno, tenemos el tema de que nos podemos quedar
en el amor tierno, en el amor romántico, y si nos quedamos allí, entonces no avanzamos hacia el amor sexuado, porque podemos tener necesidades infantiles, carencias afectivas que están insatisfechas, o simplemente nos podemos quedar en esa miel, ¿no? Nos quedamos en esa miel de ese amor tierno maternal, tanto de nosotras las mujeres hacia nuestras parejas, que lo vemos como hijos a los que tenemos que ayudar y le tenemos que resolver la vida, o de nosotras recibir el afecto, la atención que recibimos de nuestra madre o que no recibimos de nuestra madre, ¿no? Y bueno, y obviamente que tendemos a reproducir estos patrones que ella habla allí, de la madre ausente, de la madre introvertida, de la madre herida, ¿no? Y a veces todas juntas al mismo tiempo. Tendemos a reproducir esos patrones con nuestras parejas. Entonces, este primer capítulo nos invita a pensar cómo nos estamos relacionando con nuestras parejas, si tienen pareja, si no tienen pareja. Te invita a pensar cómo construir una relación, desde dónde construir una relación. No todas las personas que me escuchan tienen pareja, muchas no la tienen, y pueden estar pensando en cómo construir una nueva relación de pareja. No sé si quieren agregar algo más por aquí. Cuánto supuesto, muy interesante. Pero ¿qué sucede cuando ya hablé de la madre que me preguntó si San Antonio? Saludos desde Quito, Carol Solís. Ya Douglas, lo leí, muchas gracias Douglas. Renata, realmente muy intensa, siempre un placer leerte, gracias y escucharte. Ale Colina, wow, interesante. Juliana Capotosti. Bueno, Leima mucho. Adriana Álvarez, bueno, todo esto. Bueno, queridos, nos vemos el próximo día. El capítulo de la semana que viene, el viernes que viene, se llama El sexo vivo, una anatomía dinámica. Ese es el capítulo que vamos a leer, que es el capítulo 2 de Mujer Deseada, Mujer Deseante, en nuestro grupo de lectura, leyendo tu feminidad los viernes. Que tengan un feliz fin de semana, que disfruten mucho estos días de asueto, que se cuiden. Nos vemos el viernes que viene. Chao.